Filosófico en torno a los siglos XIX y XX fue de lo más importante dentro del campo filosófico. Pero claro, la única diferencia es que en el siglo XIX se llevó a cabo el término positivismo y en el siglo XX la situación pues cambió y se dio mayor importancia al existencialismo, debido más a los problemas que surgieron. Y bueno, voy a hablar de figuras importantes como Stuart Mill, filósofo dentro del positivismo. También voy a hablar de Sartre, el filósofo francés, y el filósofo alemán Heidegger, y de Camus, Albert Camus, que bueno, también daré, pues de todos ellos daré datos biográficos de ambos, de las figuras que acabo de nombrar, y además su pensamiento. Así que comenzó hablando del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico. La humanidad no se ha limitado a conocer las cosas, sino que ha deseado saber su fundamento último. La filosofía ha tratado de dar respuestas a preguntas eternas. ¿Puede el hombre conocer la verdad? ¿Qué es el hombre? ¿El conocimiento científico es seguro? ¿Qué es la vida? Occidente ha aportado a la historia figuras excelsas que trataron de resolver estas dudas. En la antigua Grecia destacaron las principales figuras como fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, en la Edad Media Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, en la Edad Moderna Descartes, Locke, Leibniz, Hume, etc., porque incluso más todavía. Y bueno, filósofos de talla excepcional han aparecido en todas las edades de la historia, es decir, que al final todos nos vamos preguntando si al final conocemos la verdad, qué somos, si el conocimiento científico es seguro, qué es la vida en sí. Y ellos poco a poco durante los periodos de la antigüedad hasta la edad moderna se han ido llevando a cabo pensamientos filosóficos en los que han ido tratando diversos temas en torno a la persona, al ser humano. Así que ahora voy a hablar del pensamiento filosófico de los siglos XX y XIX de ambos. Primero me voy a centrar en el siglo XIX, así que continúo hablando del pensamiento filosófico. Pensamiento filosófico en los siglos XIX y XX. Durante el siglo XX el pensamiento filosófico atraviesa una época de crisis y se ve precisado a revisar sus puntos de partida. Es decir, llega el pensamiento filosófico y hay crisis y hay que revisar, etcétera, etcétera. En el siglo XIX, una corriente denominada positivismo creía que el conocimiento científico era exacto y seguro. La ciencia en su avance empezó a moverse entre incertidumbres, hipótesis sin comprobar, teorías, y por otra parte era incapaz de dar respuesta a realidades evidentes como el sufrimiento. Claro, a partir de ahí, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, unido también a la pandemia de 1918, dejó sobre Europa millones de cadáveres y mutilados durante el conflicto, pero aparte también en la pandemia de 1918 también hubo muchas muertes, es decir, que fue durante esos 6 años, alrededor de 6 años, hubo un conflicto bélico más una pandemia, pues eso es sufrimiento en sí, en torno a los seres humanos. Las nuevas doctrinas filosóficas se esforzaron en iluminar las incertidumbres del conocimiento científico y la dimensión del sufrimiento. A partir del siglo XX lo que buscan los nuevos filósofos o nuevos pensamientos intentar iluminar esos problemas de los seres humanos, cómo intentar atajarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hablar de una de las figuras más importantes dentro del pensamiento del positivismo, como fue Stuart Mill, una de las grandes figuras dentro de la filosofía, pero aparte también que fue economista. Así que continúo hablando de Stuart Mill. Stuart Mill es el ejemplo de filósofo del positivismo. Nació el 20 de mayo de 1806 en Pentonville,
Londres, Reino Unido, y murió el 7 de mayo de 1873 en Avignon, en Francia. Fue filósofo, político, economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Que el utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Es una versión del consecuencialismo. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. Al final, lo que va a lugar es, con lo que intenta llevar a cabo el utilitarismo, es que un montón de gente tenga beneficios. Siempre y cuando, claro, dentro de esa opción ética, claro, siempre. Stuart Mill es uno de los pensadores más influyentes dentro de la historia. Y su pensamiento, libertad y principio del daño, lo que dice Stuart Mill es que todos los individuos deben ser libres de tomar acciones que consideren pertinentes siempre y cuando no impongan daño sobre otros. Esto quiere decir que todo el mundo podemos pensar o llevar a cabo lo que queramos siempre y cuando no hagamos daño al resto de personas. La libertad de expresión, la libertad de expresar y discutir ideas es una condición necesaria para el progreso. Siempre y cuando debatamos es bueno porque siempre va a haber progreso. Vale, ahora voy a hablar, continúo hablando del pensamiento filosófico entre los siglos XIX y XX, pero ahora me voy a centrar en el siglo XX. El existencialismo se ha planteado la dimensión del sufrimiento. Acusa a la historia de la filosofía de haber centrado su atención en lo general y haberse olvidado del hombre concreto. Esta escuela filosófica, presidida por el alemán Heidegger, se ocupa de la existencia. Una de las derivaciones más conocidas, el existencialismo francés de Sartre, afirma que el hombre y la vida son un absurdo, no se pueden explicar de manera lógica. La reacción sentimental al absurdo de la existencia es la náusea. Al final lo que quiere decir Sartre con todo ello es que el hombre y la vida es algo absurdo, es decir, que está por aquí más o menos y ya está, porque no se pueden explicar de manera lógica. Es como que la reacción sentimental al absurdo de la existencia es la náusea. El existencialismo ha ejercido fuerte influjo en la literatura. Camus y las ideas de Sartre en una rama de la medicina tan moderna como el psicoanálisis. La filosofía es una forma indispensable de conocimiento del mundo y del hombre. Vale, voy a hablar ahora del pensamiento tanto de Sartre como de Heidegger, que son los dos filósofos dentro del existencialismo. Aparte de Sartre y Heidegger, ejemplos de filósofos del existencialismo, también podríamos encontrar a Schopenhauer, a Kierkegaard y a Nietzsche, que fueron figuras clave sobre el existencialismo, aparte de ellos. Aunque Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, aparte de hablar del existencialismo, también hablan del irracionalismo. Y Sartre, que nació y murió en París, Francia, fue filósofo, escritor, activista político y crítico literario francés, exponente del existencialismo. Y para Sartre, el hombre, no el ser, ocupa el centro de la existencia. El significado de las cosas no es dado por el ser, sino por una invención del individuo humano. Los fundamentos de cada existencia son la suma de cada acto de elección libre realizada por cada individuo. Al final lo que él está hablando es que quien inventa las cosas es el ser humano y todos los actos que hagamos es lo que realiza cualquier individuo. No el ser, sino el humano. Es decir, el individuo humano es el que inventa, es el que lleva a cabo invenciones. Heidegger, que nació en Maestricht, en Alemania, y murió en Friburgo de Brisgovia, en Alemania, fue filósofo alemán y una de las figuras más importantes dentro de la filosofía alemana. Hay varios, incluso ya nombra también a Nietzsche, a Schopenhauer también, filósofos además importantísimos también. Heidegger es de las figuras más destacadas del siglo XX. Heidegger explica que, aunque el ser no
pueda reducirse al ente, sí necesitamos elegir un ente desde el cual empezar a interrogar al ser. El ser sería Dios y el ente es el ser humano. Para el alemán, el ente, por excelencia y cuyas cualidades son más idóneas para el cometido, es el ser humano, que el mismo Heidegger lo denomina Dasein, que significa ser ahí. Esto quiere decir al final que siempre y cuando haya un ser sobrenatural, siempre tiene que haber un ser que sería un ente, que sería el ser humano, por ello él lo denomina Dasein, porque el ser humano siempre está ahí, es ser ahí, siempre está ahí. De esa manera. Y ahora, bueno, para finalizar ya y terminar con todo ello del existencialismo, también voy a nombrar a una de las figuras literarias, como fue Camus. Así que continúo. Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Drouin, Argelia, y murió el 4 de enero de 1960 en Villevin, que se encuentra en Francia. Fue novelista, ensayista, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Su pensamiento quedó influido en los razonamientos de filósofos tan importantes y conocidos como Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán. Su pensamiento: el individuo debe entender y aceptar el absurdo de la existencia, y que en esencia es ella misma el sentido. Es decir, al final lo que hablan los filósofos del existencialismo es que lo que debemos entender el ser humano o cualquier individuo es que hay que aceptar el absurdo de la existencia. Estamos aquí y que la esencia es el sentido que tiene todo ello. Vale, bueno, pues para finalizar con ello, decir que tengo logrado historia y si os ha gustado darle like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.